Doy la bienvenida esta mañana a la psicóloga Rosa María Valerio Torres. Usted la conoce, colaboradora de Cadena Azul ya desde hace tiempo, con la que vamos a platicar acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Trastorno de la personalidad narcisista. No se preocupe, si no tiene idea de qué se trata, ella nos lo va a explicar. Rosa María, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Evaristo, ¿cómo estás? Excelentemente, espero que tú también. Claro que sí, ¿cómo están todos allá en casita? Pues vamos a hablar de este tema. Fíjate que de dónde viene esto de narcisista, Sí, porque ¿no? se usa mucho, ¿no? Sí, Lo estamos usando tan coloquialmente y a veces no sabemos exactamente qué significa por pues todo esto, el TikTok y todas estas redes sociales que nos hablan acerca de este tipo de personalidad. Y pues bueno, miren, aquí en la placa número 1 tenemos de dónde proviene esto, ¿verdad? Venga. La mitología griega nos habla precisamente de Narciso. Así es. Narciso, desde su nacimiento, su mamá, Liriope, sabe que él no puede reflejarse en nada, no puede verse porque en ese momento caerá en un ensimismamiento, le llamaban, enamorado de sí mismo. Entonces, bueno, Narciso siempre siendo muy hermoso, ¿no? Y visto por todo mundo, todas las ninfas se enamoraban de él, entre ellos Eco, que ya había sido en ese momento por Hera, ya había sido maldecida. Y al haberse enamorado de Narciso y al no podérselo expresar, se lo expresaba como podía, siempre con las últimas palabras solamente. Ajá. Él se burla de ella. ¡Sas! Se burla de ella y entonces pues ella queda tan triste que se va a su cueva y pues se dice que ahí quedó ella triste todo el tiempo hasta que muere. Dándose cuenta de esto, Némesis lo dice, pues yo tengo que hacer algo, ¿no? Claro. En ese momento dijo, tengo que hacer algo, y entonces en ese ensimismamiento que él siempre estaba, se pone a caminar, y resulta que queda extasiado, tiene mucha sed, y va hacia un cúmulo de agua, ¿no? Ahí es donde tenemos esa imagen, y él se ve, no había contado esto, Liriope, de que pues en los pequeños cúmulos de agua también te puedes ver, te puede reflejar. Exactamente, y entonces el mito dice que queda ahí ensimismado y pues muere ahí. Otro dice que queda se cae en ese cúmulo de agua y muere ahogado, ¿no? Y entonces a raíz de verse, exactamente, de sí mismo, enamorado de sí mismo. Entonces ahí nacen unas flores que se llaman narcisos, por esta razón. Entonces, pues bueno, ya un poquito, Evaristo, estamos Ajá. viendo de qué se trata esto, ¿verdad? Tenemos entonces, primero, ¿qué es una personalidad narcisista? Primero, nada más que es una personalidad narcisista. Tenemos a personas que se creen muy superiores a los demás. O sea, nosotros viendo la realidad, pueden serlo, pero siempre van a tornarse mucho más, te van a proyectar mucho más, van a necesitar mucho de tu admiración. Y otra característica también es que son bien poco empáticas, o sea, no te sienten, para ellos lo más importante es lo que ellos quieran y puedan decir de sí mismos, no le va a importar mucho el otro, aunque de pronto pareciera que sí, pero es porque me conviene, claro, que me importes. Entonces, bueno, esto sería una personalidad narcisista. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Y aquí tenemos la definición, que es la que habían puesto, por el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, que es uno en el cual tanto psicólogos como psiquiatras nos basamos para hacer cualquier diagnóstico. Esto sí, Evaristo, solamente un psicólogo o un psiquiatra lo puede diagnosticar. Claro. ¿Por qué? Y aquí está la definición para ser muy puntuales con eso. Se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad. Es un trastorno del comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la adultez temprana y se manifiesta en diversos contextos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que sea un trastorno debe de abarcar todas las áreas de nuestra vida, y debe de ser permanente, o sea, esto sucede siempre. No es nada más que de repente me siento mucho, ¿no? Ay, qué presumida.
pero en los demás es muy sencilla la persona, no quiere decir que sea narcisista, pero si todas las áreas de su vida, de todos lados, como por ahí dice, sale mal, ¿verdad? Pues entonces podemos tener esta dificultad del comportamiento como lo estamos y se puede diagnosticar, ¿sí? Bueno, aquí después tenemos algunas características que según el DSM-5, si por lo menos tiene 5 de estas, necesariamente sí existe el calificas. trastorno. Exactamente. Calificas, ¿a qué da el adjetivo? A ver, venga. Exactamente. Las tenemos en la siguiente lámina como más con imágenes y todo. Sí, mejor. Y un poco más sintetizadas. Mejor comprensión. Primera, una importancia exagerada. O sea, nosotros, obviamente como seres humanos, amigos, somos importantes, claro que sí. Pero una autoimportancia exagerada, o sea, yo exagero mis logros, pueden ser muchos, sí, o pueden ser ninguno, los voy a inventar o voy a magnificarlos porque es la única manera que me pueden ver, que yo me doy cuenta que me pueden ver, ¿no? Otra sería fantasías exageradas, yo merezco lo mejor, las mejores personas, por lo mismo no se van a juntar, no se van a congregar con cualquier persona que a ellos les parezca, cualquier persona no. Claro. Deben de ser personas que tengan cierta importancia y los tratarán bien. A las personas que no les parezcan así, que no estén de acuerdo a sus ideas y fantasías, no los van a tratar bien, o sea, los van a tratar muy mal. Creencias de ser especiales, ¿no? Yo nací para lo grande. Y puede ser que sí, eso no, o sea, eso de alguna manera siempre nos proyectamos a algo más, claro. Pero siempre siendo realistas, podemos tener grandes sueños y sabemos que paso a paso vamos a lograrlo, pero nunca va a ser rápido, ¿no? Sí. Y entonces en esta personalidad, en este trastorno de la personalidad, vamos a creer que no, todo el universo se va a congregar para que así suceda con el mínimo esfuerzo, ¿no? Otro de estos sería la necesidad excesiva de admiración. ¿Qué pasa ahora, querido amigo? Las redes sociales. Tienes que estar subiendo fotos ahí para que te celebren. Exacto, y si tiene likes, entre más tenga, pues más soy, ¿no? Así es. Nos está ayudando mucho a eso, precisamente, a este tipo de personalidades los llena, o sea, si tengo 3 likes, hoy no, qué dolor, o sea, no soy importante, pero yo digo que tuve 300. Claro. ¿No? Los invento. 1000 los que sean, es más, si tengo 3, mejor quito la publicación, ¿no? Entonces, necesito la admiración de mi entorno, de mis amigos, de la sociedad entera, ¿no? Por lo mismo, entonces, yo voy a inventar cosas, probablemente, siempre dirán, no, es que yo no fui, es que eso no pasó, ¿no? Por evadir la realidad. Realmente son grandes evasores de su propia realidad. Wow. Explotación de los demás, o sea, tú eres importante para mí mientras me sirvas para mis propósitos. Si tú de repente ya dijiste, bueno, es que esta persona ya está muy pasada, puede ser tu pareja, puede ser un hermano, puede ser un amigo, hablando de ambos sexos. Se ha observado mucho más en hombres que en mujeres, pero no quiere decir que no tengamos una mamá narcisista, un hermano narcisista, un amigo, una amiga narcisista. Claro, claro. No, o sea, en ambos sexos se da. Entonces, siempre se caracterizan porque explotan a los demás, o sea que necesito que me des esto, incluso aunque no lo tengas, aunque económicamente no lo puedas tener, yo lo necesito. ¿Con quién hacen match, Evaristo? Con los súper empáticos, así, o sea, las personas lindas que siempre quieren agradar al otro. Entonces, esta parte es súper buena en ese sentido, porque entonces, entre más me pidas, más me quieres, entonces me puedes explotar todo lo que quieras, ¿no? Entonces, por eso hacen mucho match con este tipo de personalidad también. Falta de empatía, ¿no? Por ahí podemos ver que hay una problemática terrible dentro de la familia. Y ellos como si nada. No pasa nada. No es mi problema. No, pues es que ¿qué podemos hacer? Pues sí. ¿A poco yo lo voy a arreglar? ¿A poco yo soy médico? Ándale. ¿No? Para arreglarlo, ¿no? Y así se comportan y la otra persona, pero ¿por qué no te duele lo que a mí me está doliendo? Sucede mucho en las parejas.
No, es que te estoy explicando lo que hiciste y ¿te parece que no? ¿No me hiciste daño? No, eres bien exagerada, eres bien exagerado. ¿Cómo crees? Ay, ¿a poco yo hice eso? Ese tipo de situaciones Qué suceden. barbaridad. Qué barbaridad, exactamente. Envidia o creencia de que los envidian. O sea, mientras tú estés conmigo, estás bien. Pero si me pones límites, me estás agrediendo. Y si me agredes, ya sé por qué. Me tienes envidia. Me tienes envidia, me tienes envidia. ¿Por qué? Porque pues tú no eres lo que yo soy, ¿verdad? O sea, tú no eres tanto como soy yo. No estás a mi altura. Exactamente, y así es que hazte para allá casi, ¿no? Y entonces, bueno, la última. Actitudes arrogantes. O sea, yo soy, yo estoy, yo merezco, ¿no? Como ahí lo vemos en la imagen, una mujer, ¿no? Pero puede ser un hombre. Claro. En ese trono. Se ven en ese trono donde, aquí viene lo feo, Evaristo. A ver. Tienen un vacío existencial. Sopas. Terrible. Ahí está. Lo tenemos en la siguiente imagen, que a lo mejor parecen unos dibujitos, pero me parecieron bonitos. Vemos en un lado donde hay una personalidad lo más sana posible, con una autoestima interior, porque por eso se llama autoestima, porque existe en el interior. Yo sé quién soy realista, me cuesta trabajo, me tengo que preparar para dar mis temas, no es que nada más yo porque sé, ¿no? Yo me preparo. Un narcisista, ¿qué hace? ¿No? Un narcisista, ¿qué hace? Pues necesita que un bombardeo de amor hacia él, de idolatría casi. Entonces, no existe amor propio, son personas que desgraciadamente están muy vacías por dentro, y cualquier persona que tenga este trastorno en este momento estará diciendo, no es cierto, pero así es, desgraciadamente. No nos podemos engañar a nosotros mismos, Evaristo. Sin duda. Definitivamente nosotros sabemos de lo que carecemos, y aunque proyectemos mucho hacia afuera, en nosotros mismos sabemos que algo nos está haciendo falta. Y entonces ahí tenemos dos factores muy importantes, que hay muchos más, pero bueno, el programa es corto y el tiempo también. Así es que vamos a sintetizarlos en dos. Por favor. En dos. Uno, la herida narcisista. Podemos haber nacido en una familia que no nos puso atención, que no nos dio amor, que no nos enseñó que la autoestima es a través de tus logros, a través de entender quién eres en este sistema, claro, ¿no? Del autoconocimiento, de la seguridad, de la confianza, y de todo eso se compone la autoestima, ¿no? Sí. Y comenzamos entonces nosotros a hacernos valer, pero por lo que nosotros sabemos que tenemos en la realidad. O todo lo opuesto, porque siempre los trastornos se dan por extremos, ¿no? Porque se le dio de todo. Porque se le dio exceso de amor, y mijita, tú te lo mereces todo, mira nada más qué hermoso estás. No vas a sufrir lo que yo sufrí. Exactamente. No, Jojutla no te merece. Y entonces resulta que va creciendo con esta idea de que todo se lo merece y que no necesita hacer mucho para llegar a sus metas, ¿no? Y incluso pueden ser personas que sí hagan mucho para llegar a sus metas, pero claro, siempre las van a exagerar. Entonces, aquí hay una herida inicial desde las primeras etapas, y es al punto que a mí me parece muchísimo más válido. Y el otro que tiene que ver, Evaristo, con el medio ambiente, la cultura, no se diga en estos tiempos, ¿no? Como las redes sociales, la misma sociedad nos lleva a que, ¿quién es el más bonito? ¿No? Sí. Rasgos europeos, más delgadito, ¿no? Ojos azules, ojos verdes. Piel blanca, ¿no? Nosotros los morenitos, pues ya no. Pero entonces, ya vi que hay algo que blanquea, Evaristo. ¿Qué? Sí, ¿cómo no? Y sí, entonces ahí nos blanqueamos para ser el estándar, ¿no? O sea, cosas que no son verdad. Tú vales por lo que eres, por lo que haces y por los logros reales que tienes, por el ser humano que tú eres. Eso es tu valor.
Eso es tu valor. Pero ¿qué pasa? Que la cultura nos anda mandando mensajes un poco raros, y cuando de por sí somos tendientes a trastornos de la personalidad, pues bueno, podemos caer en esto. Obviamente se observa, sobre todo como lo dice la descripción del DSM-5, en la adultez temprana. No podemos hablar de niños o adolescentes porque, bueno, se están estructurando y el narcisismo puede privar un poquito en sus vidas, pero obviamente se trabaja. En los adultos ya no. Ah, caray. Y entonces ahí viene una situación, ¿no? Entonces, ahí en la siguiente, en la lámina número 10, vemos qué puedo hacer si yo soy narcisista. Y ahorita vi y dije, ay, qué caray, como que sí es cierto lo que me andan diciendo, ¿no? O yo vivo con un narcisista. ¿Qué pasa? Es difícil, Evaristo, que una persona con trastorno narcisista de la personalidad llegue a terapia. Porque imagínate si él dice que es lo mejor, que es todo lo que Jojutla soñaba, Morelos y todo México, ¿cómo va a pensar que tiene un problema? Claro, ¿no? claro. Porque nosotros, por problemas, es que vamos a asistir a terapia psicológica. Por lo regular, llegan los familiares, los amigos, la pareja. Y es ahí a donde, queridos amigos, pues obviamente hay que hacer algo. Sí, me está doliendo tu forma de ser, ¿qué debo yo de hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, asistir a terapia psicológica. Probablemente debo de aprender a poner límites. Si ya es mi pareja, si por ejemplo es mi hijo, o es mi mamá, o es mi papá, pues necesito yo de aprender a poner límites, porque la mayoría de las personas que están a su alrededor, pues se la pasan mal conviviendo con ellos, ¿no? Claro. Con toda esta irrealidad que manejan. Entonces, se ha observado mucho que la terapia psicodinámica, psicoanalítica, ayuda mucho a este tipo de personalidades, y obviamente, como lo mencioné hace rato, al ser personas con tendencia a la superioridad, a pensar que son más, pero en sí saben que no lo son, se deprimen mucho, tienen crisis de ansiedad bastante fuertes. Entonces, por eso, en algunos casos hay que trabajar también la cuestión de los medicamentos, porque una crisis de personalidad narcisista, trastorno de personalidad narcisista, y con depresión y con ansiedad, son muy fuertes esas crisis, demasiado fuertes, porque ¿qué pasa? Que esta personalidad creerá que el mundo se tiene que adaptar a él, pero la realidad es de que no, nosotros nos tenemos que adaptar al mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, pues hay un choque de realidades. Tremendo, y la persona obviamente se sale de sí. Claro. Se sale de sí, querido amigo. Entonces, pues si estamos pasando esto, lo podemos percibir que tenemos este trastorno, o si tenemos algún familiar que esté pasándolo y eso a mí me afecta, bueno, pues estamos para servirles, todos los psicólogos que hay en la región, muy personalmente yo, pues ahí estamos para poderles atender. Claro que sí. Ahora, cuéntanos por favor, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuántos casos te han tocado? Y más interesante todavía, que no se den cuenta. Fíjate, digamos que en mi experiencia, estadísticamente, con trastorno narcisista de la personalidad, solo es del 1 al 2% de la población mundial. Okay, bueno, qué bueno, ¿no? Pero por ahí en la literatura dicen, no, pero es que a mí me parece que hay más, porque hay muchas personas que tienen rasgos narcisistas. Entonces, a terapia, en mi experiencia, Evaristo, las personas con trastorno narcisista de la personalidad han llegado porque son obligados, porque si no se divorcian de ellos. Entonces van para ese requisito, pues, o sea, me están pidiendo esto, psicóloga, entonces yo debo de decir que vengo con usted. Pero pues aquí nada más hagamos la cuenta porque yo sé que estoy bien. Entonces, obviamente lo trabajamos, lo que dice el paciente, pues es lo que es, ¿no? Claro. Pero entonces, a partir de ahí, en el mejor de los casos, podemos ir clarificándole muchas de las situaciones en las que está teniendo problemas y que obviamente hay que hacer algo. Así es. En el mejor de los casos. Pero en su mayoría, los que asisten son los familiares. Son los familiares, porque sí se vive muy mal con ellos.
muy mal en los hijos, crean diversos trastornos que no los hacen entender muy bien la vida. Con esta dualidad que ellos manejan, pues imagínate, o sea, siempre son muy exigidos, claro, ¿no? Claro. Se sienten suficiente para los padres, entonces crecen con esto y obviamente en su etapa adulta tienen muchas situaciones. Muy revelador, Rosa María, y cuéntanos la probabilidad de, por lo menos, de disminuir ese trastorno, o no diría yo de resolverlo totalmente, tal vez, pero sí de pues ya ubicar a la persona en su realidad. ¿Es posible? Sí, obviamente debe de partir de ellos también la idea de querer tener una mejor convivencia, sobre todo con los demás, de entender, bueno, que hay algo que me está apartando de lo que yo creía que era real, ¿no? Y que aquí me están diciendo que no. Entonces, un poquito, entonces vamos sutilmente con la terapia, porque esto no es rápido, pero sí sutilmente, clarificándoles un poco el camino, para que vayan entendiendo cuáles son las repercusiones que tienen, y que son muchas, porque de casi todos los grupos sociales en los que se encuentran son abortados casi, ¿no? Claro, claro. Y ellos salen pues diciendo, es que me tenían envidia. Ojo, si de todos lados nos está pasando lo mismo, es porque algo no está funcionando bien en nuestra vida. Así ¿no? es. Y entonces poco a poquito, no son los pacientes que se quedan más tiempo en terapia, eso sí, pero algunos entienden y como que necesitan pues ese apoyo, y duran pues algunos sí bastante tiempo queriendo entender este proceder en su vida. Así es, bueno, pues ahí está la información, el contexto de quienes puedan vivir así, sufrir esta situación. La buena noticia es que hay tratamiento, ¿verdad? Así es, como les refería yo, quien utilice la técnica psicodinámica, como es su servidora, hay bastantes autores que nos hablan acerca de terapia exclusiva para este tipo de trastorno. Y pues obviamente lo trabajamos nosotros como debe de ser, pero siempre repitiéndoles, no es fácil ni para ustedes ni para nosotros, pero nunca imposible. Y hay que darse cuenta a tiempo, porque si no te vas a quedar solo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, la mayoría de las personas que sufren de este trastorno lo van a sufrir más, sobre todo cuando sean mayores, porque se quedan solos. Nadie te soporta, no te encuentras en ningún lugar, tus amigos se alejan, tu pareja se va, así es que importante este tema para darle solución. Es. Muchas gracias. Así es, querido amigo. Muy interesante tema, muchas gracias por haber venido, Rosa María. Así es que ahí cada quien deberá hacer lo pertinente, y como dice precisamente la psicóloga, si ve señales de esta situación, bueno, pues aquí el psicólogo, ¿no? Uno no es especialista, el psicólogo sí sabe, y ahí está entre ellos Rosa María Valerio, que nos puede apoyar, nos puede asistir. Gracias, Rosa María. Muchas gracias, Evaristo, y aquí estamos. Seguro que sí. Nos vemos para la próxima. Claro, gracias que a todos.